Es un enorme placer tener en Brasil a nuestro ídolo, a quien consideramos sucesor de la línea misesiana, el profesor Hans Hoppe. El profesor Hans Hoppe, para quien no le conozca, y dudo que haya alguien aquí que no le conozca, él avanzó, entre otras contribuciones, avanzó mucho la teoría del derecho natural a través de la teoría de la ética argumentativa que él desarrolló, basada en Habermas, quien fue su profesor. Entonces es un gran honor presentar al profesor Hans Hermann Hoppe, que es miembro senior del Ludwig von Mises Institute, fundador y presidente de la Property and Freedom Society, editor del Journal of Libertarian Studies y coeditor del periódico Review of Austrian Economics. Recibió el PhD e hizo el postdoctorado en la Gibbs University en Frankfurt, Alemania, y es el autor, entre otros trabajos, de una teoría sobre el socialismo y el capitalismo, Democracy, the God That Failed, and the Economics and Ethics of Private Property. Profesor Hoppe. Primero quiero darle las gracias a Elio por invitarme y quiero agradecerles a todos ustedes su asistencia a esta conferencia y por atenderme durante un rato, espero que para escuchar algo emocionante y al menos para algunos de ustedes bastante nuevo. Permítanme comenzar hablando brevemente sobre algo a lo que yo me refiero como el problema del orden social. Imaginen a Robinson Crusoe solo en su isla. Robinson puede hacer en su isla cualquier cosa que quiera. El problema de la cooperación social, el problema de la conducta humana ordenada, simplemente no aparecen para él. Para que estos problemas se presenten, tiene que aparecer una segunda persona en escena. Así que Viernes aparece en escena. Ahora imagínense que la isla es como el jardín del Edén. Existe una superabundancia de bienes. Cualquier cosa está disponible gratis, tal como el aire que respiramos está típicamente disponible gratuitamente. Mientras este sea el caso, obviamente no pueden aparecer conflictos entre Robinson Crusoe y Viernes, porque cualquier cosa que uno de los dos haga nunca quita nada del otro. El actual suministro de bienes para Robinson es el mismo que había inicialmente, y quedan tantos bienes disponibles para Viernes como había anteriormente. Solamente puede aparecer un conflicto entre Robinson Crusoe y Viernes si los bienes son escasos. Solo si las mercancías no existen en superabundancia. En el jardín del Edén solamente existen dos cosas que son escasas. Y solamente pueden aparecer dos clases de conflictos. Lo que escasea incluso en el jardín del Edén, donde existe superabundancia de todo lo demás, lo que es escaso en el jardín del Edén, digo, es por una parte mi propio cuerpo físico. Yo solamente tengo un cuerpo físico, y también el lugar donde mi cuerpo se encuentra. Si Robinson Crusoe quiere hacer algo con el cuerpo de Viernes, o Viernes quiere hacer algo con el cuerpo de Robinson Crusoe, o si Robinson Crusoe quiere estar exactamente en el mismo lugar donde Viernes se encuentra, entonces surgirá un conflicto, porque hay una escasez de bienes. Entonces necesitaremos, también en el jardín del Edén, reglas de cooperación humana pacífica, de cooperación humana ordenada, para evitar esta clase de conflictos que acabo de caracterizar. Y en el mundo real
que naturalmente se caracteriza porque la escasez está en todas partes a nuestro alrededor, donde todo es escaso, necesitaremos reglas que hagan posible que los conflictos se vean evitados con respecto a toda clase de bienes escasos. En la historia del pensamiento social y político se ha planteado este problema y de qué modo se pueden organizar las relaciones pacíficas que modulan la escasez de bienes. Esto es lo que yo llamo el problema del orden social. En la historia del pensamiento social se han hecho toda clase de propuestas sobre cómo resolver estos problemas de orden social, y debido a la multitud de propuestas que se han hecho, mucha gente ha pensado que no hay una única manera de solución correcta al problema del orden social. Pero yo quiero argumentar que sí, que existe una manera correcta de resolver el problema del orden social. Existe una respuesta correcta a la pregunta de cómo podemos evitar los conflictos interpersonales debidos a la escasez de los bienes. Permítanme solo esbozar brevemente cuál es la solución correcta. Es una solución que ha sido conocida durante largos periodos de tiempo, ha sido refinada de algún modo durante el curso de los siglos, pero la solución es bastante simple, como ustedes reconocerán rápidamente. Permítanme primero formular la solución para el jardín del Edén, para el paraíso. Será necesaria una sola regla. Y esa regla es que todo el mundo puede hacer lo que quiera, puede moverse por ahí a donde quiera, ocupar cualquier lugar que quiera, siempre y cuando nadie esté ya ocupando ese mismo lugar. Es decir, por formularlo de otra manera, podemos situar o mover nuestros propios cuerpos a cualquier lugar que queramos, siempre y cuando nadie más esté ya ocupando o situado en ese mismo lugar concreto. Y fuera del jardín del Edén, es decir, en el mundo real de escasez por todas partes, existen 4 reglas interrelacionadas que la gente necesita seguir para evitar toda clase de conflictos. La primera es que cada persona es el dueño exclusivo de su propio cuerpo físico. Yo puedo hacer con mi cuerpo cualquier cosa que yo quiera. Nadie está autorizado a interferir con él. Si yo quiero hacerle algo a alguien, entonces necesito el permiso de esa persona para hacerlo. Esta es la primera regla. Podemos ver inmediata e intuitivamente que no hay alternativa. ¿Quién más debería poder ser el propietario de mi propio cuerpo físico excepto yo mismo? ¿Quién más podría ser propietario de Robinson Crusoe excepto Robinson Crusoe? ¿Debería Robinson pertenecer a Viernes? ¿O deberían Robinson y Viernes ser propietarios conjuntos de los cuerpos de ambos? Inmediatamente veríamos que estas alternativas no evitarían los conflictos, sino que los causarían. Harían que los conflictos fueran permanentes. La segunda regla es que cada persona es el propietario exclusivo de todos los recursos o bienes naturales dados que esa persona haya considerado escasos y de los que se haya apropiado antes que nadie. Esta regla también puede ser formulada como que aquel que usa por primera vez algo que previamente no tenía dueño, se convierte en propietario de ese algo. Nuevamente, las alternativas serían, ¿quién más podría ser el propietario? ¿Alguien que no fue el primero que usó el bien? ¿El segundo que lo hizo? ¿O el segundo y el primero conjuntamente? Inmediatamente reconoceremos de nuevo que las reglas alternativas no evitarían los conflictos, sino que tendrían permanentes efectos conflictivos. La tercera y la cuarta regla se siguen básicamente de la primera y la segunda. La tercera dice que si cualquier persona que con ayuda de su propio cuerpo y usando los recursos de los cuales se ha apropiado por primera vez, produce algo nuevo, se convierte en propietario de aquello que ha producido.
siempre y cuando no haya dañado físicamente la propiedad de otros en el proceso de creación de lo que ha producido. Y la cuarta regla dice que una vez que un bien ha sido apropiado por primera vez o ha sido producido, la propiedad de ese bien sólo puede ser adquirida por medio de una transferencia voluntaria desde el propietario previo a un nuevo propietario. Estas son las reglas que, si las siguiéramos, servirían para evitar todos los conflictos y tendríamos paz eterna, por decirlo así. La cooperación sucedería de una manera completamente tranquila. Podría ponerme ahora a la tarea de ofrecerles una clasificación detallada de estas reglas, como he hecho en varios de mis escritos. Pero de cualquier modo, creo que ustedes perciben intuitivamente que se trata de reglas claramente reconocibles en nuestras vidas diarias y que actúan ustedes conforme a ellas. Ahora, permítanme destacar algo importante. Contrariamente a lo que frecuentemente se oye de que la institución de la propiedad privada, tal como la he descrito, propiedad privada sobre los cuerpos, propiedad privada sobre las cosas previamente no poseídas por nadie y demás, decía, en contraste con la afirmación frecuentemente oída de que la propiedad privada es solamente una convención, quiero enfatizar que esto no es cierto en absoluto. Las convenciones sirven a un propósito, pero se caracterizan porque existe una alternativa a ellas. Por ejemplo, el alfabeto latino que nosotros usamos sirve al propósito de la comunicación escrita. Pero existen alternativas a él. Tenemos, por ejemplo, el alfabeto cirílico, que podemos utilizar en lugar de usar el alfabeto latino. Eso es una convención. Pero, ¿cuál es el propósito de las normas? ¿Cuál es el propósito de las reglas? La respuesta es que si no hubiera conflictos interpersonales de ninguna clase, entonces no necesitaríamos reglas de ninguna clase. Solamente necesitamos reglas, solo necesitamos normas sociales, porque hay conflictos en este mundo. Y el propósito de las normas, el propósito de las reglas, es evitar los conflictos que de otro modo serían inevitables. Una norma que genera conflictos, que crea conflictos, es contraria a la propia finalidad de las normas o de las reglas. También podemos decir que una norma que crea conflictos se convierte en una perversión en lugar de hacer lo que una regla se supone que debe hacer, que es ayudarnos a evitar conflictos. Con respecto a la finalidad de la evitación de los conflictos, la institución de la propiedad privada, con toda seguridad, no es simplemente una convención, porque no existe ninguna alternativa a ella. Solamente la propiedad privada o exclusiva hace posible que todos los conflictos inevitables de otro modo puedan ser evitados. Y solamente este principio de adquisición de la propiedad por la apropiación originaria, es decir, por la apropiación de algo que previamente carecía de dueño, hace posible que los conflictos sean evitados desde el principio de la humanidad, por decirlo así, hasta su final. Porque la primera apropiación de algo no implicó la evitación de ningún conflicto. Él fue el primero que estaba allí, nadie más estaba. Así que la primera conversión de algo en propiedad privada fue una forma no conflictiva de transferir algo que previamente era una cosa externa, convirtiéndolo así en propiedad privada. Ahora, el siguiente problema al que quiero dirigirme es el problema del cumplimiento del orden social y la protección de los derechos de propiedad privada. Incluso si la gente conoce, digamos, la validez de las reglas que he explicado, incluso aunque podrían saber cómo evitar todos los conflictos,
Es posible que a algunas personas simplemente no les importe. Pueden decir, yo sé cómo evitar los conflictos, pero yo no quiero evitar los conflictos. Yo espero beneficiarme generando conflictos con otras personas. Así que lo que toda sociedad necesita también, naturalmente, son instituciones, mecanismos para hacer cumplir esas reglas. Mecanismos que hagan frente a quienes no cumplen las normas o reglas, quienes simplemente no se comportan de una manera, digamos, civilizada. Pero, ¿cómo conseguimos esta tarea? ¿Cómo tratamos con asesinos, violadores, ladrones y con los criminales comunes con los que todos nosotros estamos familiarizados? ¿Quién se supone que debe asegurarse de que esta gente sea sometida al orden? La respuesta normal que se nos da para esta pregunta, respuesta que, por ejemplo, también da Ludwig von Mises a esta pregunta, es que esta función es la función del Estado. Es decir, que la aplicación de la ley y el orden es el primero y principal deber del Estado. Pero que esta respuesta sea o no correcta depende de cuál sea la definición del término Estado. Y les voy a dar la definición normal del término Estado, no una definición loca que yo pueda plantear, sino la definición que pueden encontrar en casi todos los libros de texto. ¿Qué es el Estado? Esa definición dice que el Estado es una agencia que se caracteriza por dos propiedades únicas. En primer lugar, el Estado es una agencia que ejerce un monopolio territorial en la toma de decisiones de última instancia. En todos los casos de conflicto, el Estado es la institución que decide quién tiene razón y quién no la tiene. Y no hay apelación más allá del Estado. No hay nadie por encima del Estado. Las implicaciones de esto quedarán claras a medida que continúe. Esto también significa que el Estado es el árbitro último en todos y cada uno de los conflictos que involucran al Estado mismo. Es decir, si el Estado o una agencia estatal está involucrado en un conflicto con otras personas, es el Estado o una de sus agencias quien decide quién tiene razón y quién no la tiene, también en este tipo de conflictos. Y la segunda característica única del Estado es que ejerce un monopolio territorial en la recaudación de impuestos. Puede determinar unilateralmente cuánto tienen que pagar las personas para que el Estado realice esta función de juez, designado para todos los casos de conflicto. Bien, tal como se formula la opinión común, ampliamente admitida, de que el Estado es una institución necesaria para proveernos de ley y orden, esta opinión se encuentra en clara contradicción con las leyes y los principios económicos y morales más elementales. Permítanme que les explique esto brevemente. Hay dos enunciados que son casi universalmente aceptados entre los principales economistas y filósofos. El primero dice que todo monopolio es malo desde el punto de vista de los consumidores, no desde el punto de vista de los productores. A todo productor le encantaría ser un monopolio, pero desde el punto de vista de los consumidores, los monopolios son malos por la siguiente razón. La definición de monopolio, en su significado clásico, dice que es una forma de privilegio exclusivo que se me concede para producir algo, de modo que yo soy el único a quien se le permite producir ese algo. Nadie más puede producir ese producto o ese servicio excepto yo mismo. ¿Por qué es esto malo desde el punto de vista del consumidor? Es fácil predecir que es malo desde su punto de vista porque, blindado el productor de sus competidores potenciales, forzará los precios de los bienes o servicios a ser más elevados de lo que podrían ser de otra manera.
y la calidad de estos productos o servicios será también más baja de lo que sería en otro caso. Y el segundo enunciado, en el cual casi todos los filósofos y economistas están de acuerdo, es que la producción de la ley y el orden, es decir, la aplicación de la ley, que constituye lógicamente una producción de seguridad, es la función primaria del Estado. Y la definición del Estado, como ya he explicado anteriormente, dice que el Estado es un monopolio territorial de la toma de decisiones de última instancia. Obviamente, ambas afirmaciones son incompatibles, es decir, se contradicen mutuamente. El monopolio es malo por una parte, pero para la producción de seguridad necesitamos de un monopolio, necesitamos del Estado por la otra. La mayoría de los filósofos que se enfrentan a esto ni siquiera se preocupan por esta contradicción. Ni siquiera parece que se den cuenta de esta contradicción. Y cuando se dan cuenta de que hay cierta contradicción entre las dos afirmaciones, normalmente la salida consiste en decir que hay alguna cosa equivocada en la afirmación de que todos los monopolios son malos, y se aferran a la posición de que la ley y el orden deben ser proveídos por un monopolio. Es decir, que ellos ven el defecto en la primera proposición, no en la segunda. En lugar de esto, yo sostengo que es exactamente al revés. La afirmación de que los monopolios son malos es verdadera, y la afirmación de que el Estado tiene que ser un monopolio que aplique la ley y el orden es en realidad falsa. Como monopolio territorial para la toma de decisiones de última instancia y aplicación de la ley, el Estado no es simplemente como cualquier otro monopolio, como un monopolio de comida o un monopolio de coches, que produce comida a un precio demasiado alto y con una calidad demasiado baja, o automóviles de un precio demasiado alto y con una calidad demasiado baja. En contraste con todos los demás monopolios, el Estado no solo es una institución que produce bienes inferiores, mercancías malas, bienes de baja calidad, sino que termina produciendo males. Es decir, produce bienes que no son realmente bienes en absoluto. Es lo que llamamos males. De hecho, el Estado primero tiene que producir males, especialmente en forma de impuestos, que obviamente no son bienes. Yo no grito, venga, denme algo bueno, cóbreme impuestos. Evidentemente no se trata de un bien. Así que el Estado, para hacer cualquier cosa buena, o algo que pueda parecer bueno, primero tiene que hacer algo malo, y solo después podrá hacer algo bueno. Bien, si el Estado es el juez último en todos los casos de conflicto, entonces también es, tal como ya he indicado, el juez en todos los casos de conflictos que involucran al propio Estado. Entonces, un monopolio de toma de decisiones de última instancia no se limita a prevenir los conflictos y arbitrar para que los conflictos se resuelvan. Si puedes decidir quién tiene y quién no tiene razón en todos los casos, incluso en los casos en los que estás involucrado, provocarás y causarás conflictos. Y, por supuesto, decidirás la resolución de esos conflictos a tu favor. Por poner un ejemplo, yo te golpeo en la cabeza y entonces tú te quejas. ¿Por qué me has pegado en la cabeza? Entonces yo respondo, bueno, yo soy el juez en este caso. Así que te digo que me miraste de una manera muy extraña y sentí que tenía que pegarte en la cabeza. Pero es que encima, ahora tú también tienes que pagarme, porque he emitido un veredicto muy justo que dice que tú te merecías ser golpeado en la cabeza por mí. También debería quedar claro que las constituciones o las Cortes Supremas o cosas como estas no cambian nada en esta cuestión. Porque las Cortes Supremas o las constituciones también necesitan ser interpretadas. Pero ¿quién las interpreta?
Pues las interpretan los empleados de la misma organización que causó el conflicto al comienzo. Y por supuesto es muy de esperar que fallarán mayoritariamente a favor del Estado, obviamente. Porque, después de todo, ellos mismos son agentes del Estado. Entonces, lo que podemos predecir es que en lugar de reconocer los derechos de propiedad privada y las leyes que son eternas, los estados sustituirán la legislación por la ley. Es decir, ellos crearán una ley, crearán leyes que dicen que es correcto que te golpeen la cabeza en algunas ocasiones. Además de juez último, el Estado es también un monopolio impositivo. Es decir, pueden determinar unilateralmente, sin consentimiento de quienes se ven afectados por ello, qué sujetos deben pagar por estos, llamémosle, servicios que el Estado provee. En otras palabras, el Estado es, por definición, un protector de la propiedad privada que expropia propiedades, lo cual, obviamente, es también una contradicción en términos. Estos agentes, motivados del mismo modo que cualquier otra persona, por ideas como que, en cuanto más dinero pueda gastar, es mejor para mí, y de que cuanto menos trabaje, cuanto menos tenga que trabajar para algo, también es mejor para mí, es de prever que harán que la cantidad de impuestos recaudados se incremente de manera continua, y la oferta de protección, la protección de la vida y la propiedad por el Estado, se irá reduciendo continuamente. Para el Estado, lo mejor es maximizar los gastos en lo que ellos llaman la protección de la vida y la propiedad, pero de hecho minimizan la producción real de protección de la vida y la propiedad. Quiero añadir también que además de estos errores referidos al estatismo en general, es decir, la idea de que necesitamos de un Estado para proteger nuestras vidas y nuestras propiedades, aparecen errores adicionales cuando llegamos a la idea del Estado democrático en particular. La forma primordial y tradicional del Estado es la monarquía absoluta. Pero las monarquías fueron criticadas, especialmente durante mucho tiempo por los liberales clásicos, porque se basaban en privilegios. El rey tiene privilegios con respecto a los sujetos normales. Las monarquías son incompatibles con la idea de igualdad de todas las personas ante la ley. Entonces, lo que proponen los opositores democráticos a los estados monárquicos es que tenemos que abrir la entrada del Estado a todo el mundo, de modo electivo, y eso hace que todo el mundo sea igual ante la ley, porque así todo el mundo puede convertirse en rey, por decirlo de algún modo. Sin embargo, esa igualdad democrática de que cualquier persona potencialmente puede convertirse en el rey es algo completamente diferente de una idea de ley universal que se aplique a todo el mundo por igual. El dualismo que podemos objetar de una ley elevada que emana de los reyes frente a una ley desde abajo, por decirlo así, que viene de la gente corriente, en condiciones democráticas se produce exactamente igual que sin ellas. La única diferencia es que los privilegios ya no son privilegios personales, ya no son privilegios de la nobleza o del rey, sino que son privilegios funcionales. Es decir, que en las democracias hay una diferencia entre lo que llamamos ley privada, que es la ley que afecta a las relaciones entre los ciudadanos privados, y la ley pública, que protege a los oficiales públicos y regula lo que estos oficiales públicos pueden hacer. Es decir, hay una diferencia entre la ley privada y la ley pública, y la ley pública, por decirlo así, es superior, prevalece sobre la ley privada.
En democracia, si es usted un funcionario, si es usted un oficial público, puede usted hacer cosas que como ciudadano privado no le estarían permitidas. Igual que un rey podía hacer cosas que las personas comunes no podían hacer. Como persona común, yo no puedo quitarle a usted el dinero de su cartera. Esto se consideraría un robo. Por otro lado, si lo hago como oficial público, eso se llama recaudación de impuestos. Si como ciudadano común yo le robo a usted dinero y con él hago algo beneficioso para otra persona, se lo doy a alguien que está a mi lado, esto se llamaría robo y receptación de bienes robados. Pero si lo hago como oficial público, entonces esto se llama política social. Si yo, como ciudadano privado, le secuestro a usted y le obligo a trabajar para mí, esto se consideraría esclavitud, y yo sería castigado por ello. Por otro lado, si yo soy un oficial público y le secuestro y le esclavizo para que sirva usted en el ejército durante 2 años o algo parecido, esto se entiende como que le estoy conminando a usted para que haga un servicio público. Así nos damos cuenta de que estas diferencias entre las dos clases de leyes existen tanto bajo la democracia como existían bajo la monarquía. Pero las cosas son incluso peores que esto. Miren lo que sucede cuando reemplazamos a los reyes por los gobernantes democráticos. El rey considera a su país, por decirlo de alguna manera, como si fuera su propiedad privada. Podría venderlo, podría pasarlo en forma de herencia a la siguiente generación y demás. En la democracia, reemplazamos a alguien que considera al país como su propiedad personal por alguien que es un mero cuidador. Es el vigilante del país por un cierto periodo de tiempo. No puede venderlo y quedarse con el dinero, pero puede hacer uso del país durante el tiempo que está en el cargo. Esto hace que las cosas sean diferentes, tremendamente diferentes. Imagine que yo le doy a usted una casa y le digo que es usted el dueño de la casa. Puede usted venderla, puede ver qué sucede con el valor de la casa, si usted hace esto o lo otro con la casa, puede transmitirla en forma de herencia. En ese caso usted intentará preservar el valor de la propiedad. Por otro lado, si yo le doy a usted la misma casa y no es usted el propietario, no puede usted venderla, no puede usted transmitirla como herencia a alguien, pero durante 4 u 8 años puede usted usarla como le convenga y tratar de hacer tanto dinero con ella como pueda. En este caso lo que hará usted, por supuesto, es acometer un consumo de capital. Es decir, aunque la casa después quede en ruinas, usted habrá tenido 4 años gloriosos en los cuales habrá podido extraer toda clase de beneficios del uso de la casa. Así que la diferencia entre los reyes y los cuidadores democráticos es que los reyes tienen mucha más perspectiva a largo plazo e intentan preservar el valor de su propiedad, porque la ven como una propiedad, mientras que los dirigentes democráticos intentan robar al país tan rápido como sea posible, porque saben que al cabo de 4 u 8 años ya no tendrán más oportunidades de hacerlo. Ahora voy a entrar en lo que constituye una solución al problema del orden social y a la aplicación del orden social. Los estados son desastrosos en este aspecto, por las razones que ya he explicado. La solución es lo que yo llamo una sociedad de ley privada. ¿Qué es una sociedad de ley privada? Una sociedad de ley privada es una sociedad en la que cada institución individual está sujeta a las mismas reglas que he explicado al comienzo de la conferencia. No existe ley pública que garantice privilegios para nadie, para ninguna persona en particular o para ninguna función específica que la gente realice. A nadie le está permitido adquirir propiedades mediante ningún otro medio que no sea la apropiación original, la producción o el intercambio voluntario. Nadie tiene derecho a expropiar a nadie, nadie tiene derecho a recaudar impuestos sobre nadie, nadie puede evitar que cualquier otra persona con sus propios recursos lleve a cabo cualquier clase de producción de bienes o servicios que quiera producir.
Es decir, que no existen monopolios de ninguna clase. Y específicamente sobre el problema que estamos tratando, en una sociedad de ley privada, la producción de seguridad, es decir, de asegurarnos de que nadie incumple las leyes y que aquellas personas que incumplen las leyes son detenidas, castigadas y demás, esto también se hace mediante procedimientos individuales libremente financiados, mediante agencias policiales libremente financiadas, agencias de seguros y agencias de arbitraje. Sería de algún modo pretencioso intentar predecir exactamente cuál podría ser el resultado de esto, pero podemos predecir algunas características estructurales, fundamentales de una sociedad así. Primero, en una sociedad compleja, basada en la división del trabajo, la autodefensa jugaría únicamente una función secundaria. Y explicaré brevemente por qué. Debería quedar claro desde el comienzo que en una sociedad de ley privada el derecho de cada uno a involucrarse en su defensa propia es sacrosanto. Es decir, nadie discute el derecho de las personas a comprometerse con su autodefensa. En claro contraste con la situación actual, con el presente estado de cosas con el que todos estamos, por supuesto, bien familiarizados, que lleva a la gente a estar cada vez más desarmada e indefensa contra los agresores, en una sociedad de ley privada no habría restricciones para la posesión de armas de fuego y otros tipos de armas. El derecho elemental de cada uno de involucrarse en su propia defensa para proteger su vida y propiedades contra invasores sería sagrado, por decirlo así. Y sí que sabemos, por el salvaje oeste, que no fue tan salvaje como ha sido representado en las películas del salvaje oeste. El derecho de las personas a poseer armas es enormemente poderoso. En el salvaje oeste no pasaba frecuentemente, casi nunca sucedía que alguien tratase de asaltar un banco, porque si tratabas de asaltar un banco, en casi todos los casos estarías muerto antes de que pudieras salir de él, porque todos los cajeros de los bancos iban armados y las posibilidades de salir de semejante situación eran casi inexistentes. Hay abundante literatura sobre esto, sobre cuán seguras son las sociedades en las que se permite a las personas tener armas. Hay un libro escrito por un economista norteamericano, John Lott, de título More Guns, Less Crime, en el que el autor ofrece amplio fundamento empírico para esta afirmación. Cuantas más armas hay en manos privadas, menos crimen tenemos. Suiza, por ejemplo, es un país fuertemente armado. Todos los varones suizos tienen fusiles automáticos con munición en sus propias casas y la criminalidad en Suiza es inferior a la que existe casi en cualquier otro país de los que yo tenga conocimiento. Pero del mismo modo que en nuestra compleja sociedad actual no fabricamos nuestros propios zapatos, o nuestros teléfonos, o nuestros coches, sino que confiamos en la división del trabajo, en una sociedad de ley privada, en general, cuando pensemos en la producción de seguridad, también confiaremos en los productores especializados, y de ninguna manera confiaremos exclusivamente en la autodefensa. La mayoría de los servicios de seguridad en una sociedad de ley privada serán proveídos por agencias especializadas que competirán entre ellas por conseguir clientes que voluntariamente les paguen. Varias agencias de policía, de arbitraje y compañías de seguros. Si quisiéramos resumir en una sola palabra cuáles son las diferencias decisivas y las ventajas de una industria de seguridad competitiva en comparación con la actual manera estatista de proveer seguridad, esta única palabra que lo refleja sería contrato. El Estado, con el que todos estamos familiarizados, como ejecutor de decisiones finales y juez, como todos ustedes saben, opera en cierta clase de vacío legal no contractual.
No existe contrato alguno entre el Estado y los ciudadanos. No está determinado contractualmente lo que es realmente poseído por cada quien, y tampoco queda determinado qué bienes, consecuentemente, deben ser protegidos. No está determinado qué servicios debe proveernos el Estado, qué sucederá si no estamos satisfechos con lo que el Estado hace, y no están fijados los precios que debemos pagar por este servicio elegido que el Estado nos provee protegiendo nuestras vidas y propiedades. Tampoco está determinado qué sucede si llegamos a la conclusión de que, mirad chicos, no hicisteis lo que dijisteis que ibais a hacer, ¿y ahora qué? Imagínese algo como esto. Imagine que hubiera una agencia privada que le ofreciera a usted servicios de protección y que ellos le dijeran a usted algo así como esto. Yo no le garantizaré contractualmente a usted nada. No le diré cuáles son específicamente las cosas que yo consideraré como su propiedad protegible. Tampoco le diré qué me obligo a hacer en caso de que, en su opinión, yo no cumpla con mi servicio. Pero, de todas formas, me reservo el derecho a determinar unilateralmente el precio que tiene usted que pagarme por semejante servicio sin definir. Cualquier proveedor de seguridad desaparecería inmediatamente del mercado si hiciera esta clase de ofertas. Pero esta es exactamente la clase de oferta que el Estado le hace a usted. Sin embargo, todo proveedor de seguridad privada libremente financiado tiene que ofrecer un contrato a sus posibles clientes. Y para que este contrato sea aceptable por los clientes, tiene que contener descripciones claras, como, por ejemplo, las propiedades que van a ser protegidas. Es decir, ¿qué es lo que ellos consideran su propiedad? También tiene que definir claramente cuáles son los servicios y obligaciones mutuas. Y cada parte del contrato, durante su duración y hasta su resolución, quedará obligada por los términos acordados en el mismo. Y cualquier cambio en el contrato solo será posible si ambas partes están de acuerdo en ello. En contraste, nos encontramos con que el Estado también cambia las reglas de juego a medida que avanza. Nos pasa sus pérdidas, hace que algo que ayer era legal mañana sea ilegal y viceversa. Naturalmente, semejante cosa no sería posible si tuviéramos una relación contractual con cualquier otro. Y específicamente, para ser aceptable de cara a los compradores de seguridad, estos contratos tienen que contener disposiciones sobre qué se hará en caso de conflicto o disputa entre el protector y los protegidos. Es decir, todos nosotros sabemos que esta clase de conflictos pueden presentarse. Yo tengo disputas con policías que se supone que están para protegerme, con la agencia de seguros que se supone que debe asegurarme, con la agencia de arbitrajes que se supone que debe arbitrar los conflictos. ¿Qué hacemos en estos casos? Obviamente, un contrato solo parecerá aceptable para un potencial cliente si hay disposiciones sobre lo que sucederá en tales casos. Y en esos casos solo hay una solución. La solución es que la aseguradora, la agencia de protección y el protegido, o la persona que eligió ser protegida, solo pueden estar de acuerdo en algo así como: en tal caso acudiremos a una tercera parte que lleve a cabo un arbitraje independiente. Esto es algo muy diferente de la situación actual, en la cual vayamos a donde vayamos a apelar una decisión, la siguiente corte de apelación también forma parte de la misma organización.
Debemos poner el énfasis en que la tercera parte que arbitra tiene que ser independiente. De otro modo, los clientes y los oferentes de protección no podrán ponerse de acuerdo. Si estas agencias de arbitraje independiente también se caracterizan por el hecho de ser organizaciones libremente financiadas, y si no hacen lo que los aseguradores y los asegurados esperan de ellos, que es llegar a una solución que sea considerada justa por todas las partes implicadas, en el futuro no serían elegidas nuevamente como tercera parte independiente. Es decir, en este mercado de terceras partes independientes, solamente serán capaces de sobrevivir aquellos que tengan la capacidad de llegar a soluciones mutuamente beneficiosas, completamente beneficiosas. Alguien que fuera considerado como un juez o árbitro parcial simplemente desaparecería del mercado del arbitraje. Además de esta importante ventaja de la sociedad de ley privada, tenemos varias ventajas adicionales. La fundamental es que existe una relación contractual, en lugar de un vacío no contractual como sucede ahora. La competencia para captar clientes entre las distintas policías, aseguradoras, árbitros y demás, tendría como consecuencia una tendencia de continuo descenso de los precios de la protección para un valor de aseguramiento dado. Esto haría que la protección fuese cada vez más asequible, por decirlo así. Sin embargo, en nuestras condiciones monopolísticas, el precio de la protección sube continuamente y la calidad de la protección cae continuamente. Además, como ya he indicado, la protección y la seguridad son bienes y servicios que compiten con todas las demás clases de bienes y servicios. Si son asignados más recursos a la protección, habrá menos recursos disponibles para comprar casas o coches o para irse de vacaciones. O si ofrecemos más protección a un grupo de personas, solo podremos ofrecer una protección menor para otro grupo diferente. Como el suministro de protección es un monopolio financiado con impuestos, todas estas decisiones sobre cómo asignar los recursos para este o aquel propósito son completamente arbitrarias. Por el contrario, en un sistema de agencias de protección que compiten libremente, cualquier arbitrariedad en la asignación de recursos, cualquier sobreproducción o infraproducción de seguridad, desaparecerían. La protección sería producida de acuerdo con la importancia relativa que tiene para cada uno de los diferentes consumidores. Algunas personas desearían gastar más de su dinero para ello y otras personas desearían gastar menos. En una sociedad de ley privada, todos y cada uno de ellos recibirán la protección de acuerdo a sus propios deseos y conforme a lo que estén dispuestos a pagar por este servicio en concreto. Sin embargo, la ventaja más importante de la producción de la ley y el orden basándose en un contrato privado es de naturaleza cualitativa. En primer lugar está la lucha contra el crimen. El Estado es claramente ineficiente en la lucha contra el crimen porque las agencias del Estado, a las que se confía esta tarea de protección de nuestras vidas y propiedades, se financian con impuestos. Es decir, que les pagamos con independencia de su productividad. ¿Por qué debería nadie trabajar si le pagan también cuando no hace nada en absoluto? ¿Por qué debería yo correr tras los criminales, por decirlo así, si es mucho más agradable, por ejemplo, repartir boletos de estacionamiento o tomar un café en el 7-Eleven de la esquina? De hecho, podemos esperar que las agencias estatales tengan incluso cierto interés en que los índices de criminalidad se mantengan ligeramente altos, porque de esta manera
pueden justificar que necesitan mayor asignación presupuestaria de la que recibieron en el ejercicio anterior. Pero las cosas son incluso peores. Las agencias estatales no indemnizan ni compensan a las víctimas. Se supone que deben protegernos, pero ¿qué pasa si fallan? ¿Pagan entonces algo a esas personas a las que se supone que deben proteger, pero que no tuvieron éxito en proteger? Para el Estado, la indemnización y compensación de las víctimas del crimen, en el mejor de los casos, juega un papel muy marginal. El Estado ni compensa ni indemniza a las víctimas de los crímenes. Por el contrario, las víctimas perjudicadas son además insultadas, al ser obligadas a pagar a los criminales arrestados. Es decir que, como contribuyentes, tienen entonces que pagar por la comida, la televisión, las mesas de ping-pong y el entretenimiento de los criminales que son alojados en las cárceles, en lugar de recibir una compensación por los daños que sufrieron. La situación en una sociedad de ley privada obviamente sería completamente diferente. Los proveedores de seguridad, y en particular las aseguradoras, tendrían que indemnizar a sus clientes en caso de daño real, o de otra manera simplemente no tendrían clientes. Y debido a esto, tienen que operar de manera eficiente. Tienen que ser eficientes en la prevención del crimen. Porque si no son eficientes en la prevención del crimen, tendrán que pagar. Tienen que ser eficientes para encontrar las mercancías que le fueron robadas a usted. Porque si no las encuentran, tendrán que pagar. Tendrán que comprarle una nueva televisión o... El Estado no hace nada de esto. Yo siempre pongo el ejemplo de un amigo mío al que le robaron su BMW en Italia. Entonces él fue a la policía italiana y les dijo, «Me han robado el coche». Entonces le dijeron, «De acuerdo, rellenaremos el informe». Y él preguntó, «¿Y ahora qué sucede?». Entonces el policía le contestó, «¿Ahora? Sí, nosotros rellenamos este informe y lo ponemos en este librito, y eso es todo». Entonces él informó de lo sucedido a su agencia de seguros en Alemania. Y 3 días después, la agencia alemana de seguros encontró su coche. Y fue por una razón obvia, que si encuentran el coche no tendrán que pagarle uno nuevo. El Estado no te paga un coche nuevo. Ellos rellenan sus informes y sus cosas. Y por supuesto, las agencias de protección privada también tendrán un incentivo para encontrar a los autores. Porque de esta manera pueden obligar a los autores a pagar las compensaciones a las víctimas, en lugar de tener que pagar ellas mismas todas esas compensaciones. En otro caso, como ya he explicado, la víctima, que también es contribuyente, tiene que pagar además el encarcelamiento de esa gente. Además, una industria de seguridad privada y competitiva basada en contratos tiene un efecto de promoción general de la paz. Los estados, como ya he indicado, son instituciones agresivas por naturaleza, porque pueden causar y provocar conflictos y después juzgar los conflictos en su propio favor. O, por decirlo de otra manera, un monopolio de toma de decisiones de última instancia financiado con impuestos puede externalizar el coste de su propio comportamiento agresivo sobre los infelices contribuyentes. Como consecuencia de esto, tienden a comprometerse en comportamientos más agresivos y más arriesgados de lo que harían si tuvieran que pagar por sí mismos todos los costes asociados a tales comportamientos agresivos. La mayoría de las compañías de seguros son por naturaleza, digamos, organizaciones defensivas. Por un lado, porque toda acción agresiva es costosa. Así que, si se meten en actividades agresivas, tendrán que cargar primas más altas a sus clientes. Eso implicaría
la pérdida de clientes frente a las compañías que actuasen de manera no agresiva. Las compañías de seguros son organizaciones pacíficas también por otra razón, que no puedes asegurarte contra cualquier clase de riesgo. Hay ciertos riesgos que no se pueden asegurar. Puedes asegurarte contra el riesgo de que tu casa se queme, puedes asegurarte contra la muerte por accidente y demás, pero no puedes asegurarte contra quemar tu propia casa o contra morir mañana mientras intentas suicidarte. La implicación de esto es que tampoco puedes asegurarte contra alguien que haga algo contra ti, que intente pegarte, si eres tú mismo quien provoca el conflicto. Las compañías de seguros no cubrirían este riesgo de ser agredido por alguien a quien tú previamente has agredido o a quien has provocado para que te agreda. Es decir, las compañías de seguros solo te protegerán y cubrirán ciertos riesgos si tú mismo te sometes a lo que llamamos un comportamiento civilizado. Si tú dices, mira, voy a actuar de manera agradable, nunca provocaré a nadie, solo entonces te protegerán, pero no si te comportas de una manera incivilizada. Y esto también implica que las compañías de seguros, en general, insistirán en que no te metas a vigilante justiciero. Es decir, que no te tomes la justicia por tu propia mano, porque esto implica el riesgo de que terceras partes se envuelvan también en el conflicto. En lugar de esto, en general, van a insistir en que siempre que aparece un conflicto, tienes que someterte a un procedimiento regular que permita averiguar cómo sucedieron los hechos, quién inició ciertas cosas, quién respondió de tal o cual manera. Es decir, que la justicia del vigilante estará en general fuera de la ley. O será casi imposible, ya que las compañías de seguros insistirán en que, para reducir sus propios costes operativos, para hacer posible que las primas que usted paga sean reducidas, tiene usted que someterse a esta clase de procedimientos. Además, las compañías de seguros animarán a las personas a que posean armas. Se darán ustedes cuenta de que los estados tratan de desarmarnos. Imagine que va usted a una agencia de protección y esta agencia le dice, mire, antes de que yo comience a protegerle, primero tiene usted que entregarme todas sus armas, sus cuchillos de cocina, su revólver o cualquier otra cosa que tenga. Cualquier persona normal pensaría, ¿qué protector tan extraño es este? Que insiste en que antes de nada tengo que entregarle cualquier cosa que yo pueda usar para defenderme, y solo si le entrego todas mis armas podrá tal vez protegerme. Usted pensaría que esta es una clase de organización muy confusa. Cualquier compañía de seguros que hiciera algo parecido, obviamente estaría fuera del negocio instantáneamente. En lugar de esto, le ofrecerían primas más bajas y puede usted probar que sabe usted utilizar armas de manera segura para defenderse. Porque en este caso, el riesgo de que sucediera algo por lo que ellos tuvieran que pagar sería menor. Conseguirá usted un seguro más barato si está usted más seguro en su casa. Por dejar de tener armas, no conseguirá usted una reducción de la prima de su seguro. Por último, lo más importante es que la existencia de un sistema de agencias de seguridad que compiten entre sí tendría un doble impacto en el desarrollo de la ley. Por un lado, permitiría una mayor variabilidad de las leyes, es decir, que en vez de imponer un conjunto uniforme de leyes a todo el mundo, como sucede bajo las condiciones del Estado, las agencias de protección podrían competir entre ellas no solo mediante los precios, sino también mediante la diferenciación de los productos.
Por ejemplo, podrían coexistir agencias de protección católicas o aseguradoras que aplicaran el derecho canónico con agencias judías que podrían aplicar la ley mosaica, agencias musulmanas que aplicarían la ley islámica, agencias aplicando legislación laica o cualquier otra variedad. Todas ellas sostenidas por clientela que pagaría voluntariamente. Los consumidores podrían elegir la ley que sería aplicada a ellos y a sus propiedades, y nadie tendría que vivir bajo una legislación ajena. Por el otro lado, ese mismo sistema de producción de ley y orden privado fomentaría una tendencia hacia la unificación y homogeneización de la legislación, porque la legislación doméstica, es decir, el derecho canónico, el derecho judío, el derecho romano y demás, naturalmente solo serían aplicables para las personas y propiedades de aquellos que las han elegido. Por ejemplo, el derecho canónico solo sería aplicable para quienes profesan el catolicismo, y solamente trataría de los conflictos entre los católicos. Naturalmente, también es posible que un católico entre en conflicto con un suscriptor de algún otro tribunal de justicia, por ejemplo con un musulmán. Si ambos tribunales de justicia alcanzan la misma o similar conclusión, no se presentaría dificultad alguna. Sin embargo, si los tribunales en competencia llegan a conclusiones distintas, como sin duda sucederá en algunos casos, tendremos un problema. La legislación doméstica, es decir, la legislación dentro de cada grupo, sería inútil en estos casos. Pero, naturalmente, las personas aseguradas también querrán protección contra las contingencias de los conflictos intergrupales. En estas situaciones, no podemos esperar que una agencia y sus suscriptores simplemente se subordinen al juicio de otra agencia aseguradora y su legislación. Más bien, para todas las partes implicadas, tendremos nuevamente una sola forma creíble y aceptable para salir de este apuro. Y esta vía es que a todas las agencias aseguradoras les sería impuesto desde fuera el sometimiento de sí mismas y de sus clientes al arbitraje de terceras partes verdaderamente independientes. Y estas terceras partes no solo serían entidades independientes, sino que al mismo tiempo serían las elegidas unánimemente por ambas partes en conflicto. Sería acordado así por su habilidad extrema o comúnmente percibida para encontrar soluciones justas mutuamente admisibles en estos casos de conflictos intergrupales. Además, tal como he explicado anteriormente, si un árbitro falla en su tarea y llega a una conclusión que es percibida como injusta o sesgada por cualquiera de las aseguradoras o de sus clientes, esta persona o agencia probablemente no será elegida nuevamente como árbitro para futuras ocasiones. Como resultado de la cooperación constante de varias aseguradoras y árbitros, se producirá una tendencia hacia la unificación del derecho contractual y de propiedad, y se pondrá en marcha una homogeneización de las reglas, de los procedimientos, del tratamiento de las pruebas y de la resolución de conflictos. Cuando se compra un seguro de protección, cada asegurado y cada asegurador se convierte en partícipe de un sistema integrado de evitación de conflictos y de mantenimiento de la paz. Cada conflicto y cada reclamación de daños, sin importar dónde, por quién ni contra quién, caerá en la jurisdicción de una o más agencias aseguradoras en concreto, y será manejado bien por una aseguradora doméstica y legislación doméstica, o bien por los eventuales procedimientos y provisiones, digamos, internacionales, acordados previamente por todo el mundo. Así que, por decirlo en pocas palabras, en lugar de conflictos permanentes, injusticia e inestabilidad legal, como sucede bajo las actuales condiciones del Estado, en una sociedad de ley privada, la paz, la justicia y la seguridad legal dominarán por completo. El tiempo se ha terminado y yo he terminado. Gracias. Gracias, señor Hopp. Por favor, póngase cómodo aquí junto a mí para responder a un corto diálogo.
Bueno, vamos a mantener un rápido diálogo con el profesor, aprovechar esta oportunidad sin igual. Comienzo preguntando a la platea si tiene alguna pregunta. Competencia, rapidez. Entonces vamos allá. Una pregunta, por favor, sea breve debido a la cuestión del tiempo. Pido que le traigan un micrófono, ya que el evento está siendo grabado y transmitido en directo en Internet y también para nuestros registros. Tal vez debería mencionar que mañana mi conferencia será algo más corta que la de hoy, así que algunas de las cuestiones que podrían surgir hoy tendré más tiempo para responderlas mañana también. Alguien me ha dicho que mañana seré el último conferenciante del día, así que tendremos menos apreturas con el tiempo. Seré el último conferenciante del día y además mi conferencia será más corta, se lo prometo. Lo digo como un consuelo, en caso de que hoy tal vez no pueda responder a todas las preguntas que podrían surgir. Tenemos aquí a nuestro presidente del Mises que va a participar también con una pregunta al profesor Hoppe. Pero, por favor, entonces, su primera pregunta. Buenas tardes. Me gustaría preguntar al profesor qué es lo que él considera de las opiniones de Robert Nozick del libro Anarquía, Estado y Utopía sobre la cuestión de las agencias de protección privadas, porque Nozick lo ve así. Él es crítico con las agencias de protección privadas porque él piensa que van inevitablemente a entrar en conflicto, lo que llevaría a que se crease un Estado ultramínimo y como consecuencia un Estado mínimo. Quería que usted diera su opinión sobre la argumentación de Nozick en referencia a esta cuestión de las agencias de protección privadas. Considero su respuesta completamente insatisfactoria. ¿Por qué las agencias en competencia deberían necesariamente entrar en conflicto entre ellas? Porque si entrasen en conflicto entre ellas, se incrementarían los costes operativos de estas agencias de seguridad y perderían clientes si se metieran en esta clase de comportamientos. En general sabemos que en todos los demás campos también hay razones fundamentales. ¿Por qué las compañías de seguridad no caerían en acuerdos de cártel? Porque los acuerdos de cártel tienden a desmoronarse, debido en primer lugar a las presiones internas, por decirlo así, que afectan a su naturaleza. La compañía más eficiente saldría perdiendo en un acuerdo de cártel, mientras que las compañías menos eficientes se beneficiarían de cualquier acuerdo de cártel. De manera que, ¿por qué los miembros más eficientes del cártel se van a meter en semejante comportamiento? Y en segundo lugar, existen presiones externas, porque pueden surgir nuevas compañías que entren en competencia en caso de que el cártel fuera capaz de reducir el suministro de servicios y aumentar los precios. Así que, nuevamente encuentro que las objeciones de Nozick son completamente superficiales y caprichosas, ya que no tienen absolutamente ningún fundamento en la teoría económica. Elio, por favor, ¿querría hacer su pregunta? Esta es una pregunta del equipo del Mises Brasil. La leeré primero en inglés y después en portugués. Profesor, de acuerdo con su explicación, la monarquía tiende a proteger mejor la propiedad de las personas que la democracia. En este sentido, ¿cómo analiza usted las recientes revoluciones en los países islámicos que tratan de superar las monarquías e instituir democracias? Em português, professor, de acordo com a sua explicação, uma monarquia tende a proteger melhor a propriedade privada do que uma democracia. Nesse sentido, como o senhor analisa as recentes rebeliões nos países islâmicos que visam tirar monarquias e instituir democracias? Yo no soy un defensor de la monarquía, no soy monárquico. Las monarquías también son estados. Los estados son organizaciones de estafadores en cualquier lugar. Pero si miramos la actual situación, es interesante observar que, por supuesto, las monarquías que estaban siendo atacadas
manejaron los ataques con mucho más éxito que aquellos estados que eran dictaduras, que se consideraban a sí mismas administraciones públicas, administraciones republicanas. Es decir, la situación en Marruecos y Jordania es significativamente mejor de lo que sucedió en Libia y Egipto, por ejemplo, lo que nos indica precisamente lo que dije, en términos relativos. Debo añadir que las dictaduras son típicamente el paso de maduración de la democracia. Cuando las democracias tropiezan con dificultades, el resultado de esas dificultades es la irrupción de la dictadura. La dictadura es un fenómeno republicano, no es un fenómeno monárquico. Hitler fue con seguridad más democrático, por decirlo así, que el Kaiser alemán. Stalin fue con seguridad más democrático que el zar de Rusia. El zar de Rusia no fue una persona muy agradable, pero comparado con lo que vino después, fue un tipo agradable y maravilloso. El Kaiser Guillermo II no era la mejor persona del mundo, pero claro, comparado con Hitler, fue un señor estupendo. Así que tenemos que comparar de una manera equilibrada, y la situación actual parece indicarnos que la monarquía, en general, es un sistema mejor que las democracias convertidas en dictaduras y demás. Creo que una polémica como esta merece una pregunta bonus, así que abrimos para una tercera pregunta. Si alguien desea preguntar en la platea, por favor, un micrófono para él, por favor. Levántese, por favor, para que sea más fácil. Eso, aquí. Oh. Disculpa. Bueno, se queda allí, como guste. Entonces vamos a dejarlo para mañana, que vamos a tener otro debate con la participación de usted. Muchas gracias y disculpe, por favor. Buenas tardes. Tal vez debería... Brasil tuvo también una monarquía. Una vez más, yo no tengo un gran conocimiento histórico de Brasil en lo que concierne a los brasileños, pero mi impresión es que si Brasil hubiera mantenido su monarquía, tal vez hoy estuviera mejor de lo que está, habiéndose deshecho de ella. Por favor, la pregunta. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Marcel Van Hatten. Quería preguntarle sobre el desarmamento. Tenemos una gran discusión en Brasil sobre el desarmamento desde hace años y finalmente la población de Brasil dijo no. Se pronunció en contra del desarmamento. Pero recientemente, hace 2 días, tuvimos aquí en Río de Janeiro, estoy seguro de que está usted enterado, uno de los más tristes acontecimientos sucedidos nunca en Brasil, un ataque terrorista en una escuela. El caso es que los fallecidos todavía no se han contado y los activistas a favor del desarmamento ya están argumentando y difundiendo por Twitter que era necesario desarmar a la población civil brasileña. Y que si estuviera desarmada, quiero decir, si nosotros estuviéramos desarmados, esta clase de ataques no serían posibles en las escuelas. Así que yo creo que todos nosotros aquí tenemos que ser lo bastante competentes para defender nuestras ideas. Quiero decir, presentar argumentos contra estas ideas de desarmamento. ¿Qué diría usted sobre esto, en la situación en la que nos enfrentamos aquí en Brasil? Porque estoy seguro de que cuando salgamos nos enfrentaremos a otra enorme discusión en Brasil sobre el desarmamento de la gente. Gracias. Sí, he oído hablar del incidente, aunque no conozco los detalles. Bien. Podría ser, como ha sucedido en muchos casos en los Estados Unidos, que este ataque se haya producido, por supuesto, contra objetivos donde las personas no estaban armadas. Exactamente, sí. Este es probablemente, asumo que es probablemente el caso también en Brasil, que si estas personas a las que han disparado hubieran estado armadas, entonces esos locos habrían sido abatidos más rápidamente, más pronto, y la catástrofe habría sido menor de lo que ha resultado. En los Estados Unidos, la mayoría de estos casos se producen en lugares en los que no se permite que las personas porten armas.
Y entonces alguien armado entra en ese lugar matando a toda clase de personas. Si las escuelas, las universidades y demás lugares donde estos ataques han sucedido tuvieran empleados que fueran armados, especialmente con armas ocultas, los atacantes habrían podido ser eliminados más rápidamente de lo que sucede cuando tienes que esperar a que llegue la policía. Y la gente que quiere conseguir armas, los criminales, obviamente las consiguen. Es decir, cuando prohibimos estas cosas, las prohibimos para los ciudadanos ejemplares, no para los criminales. No podemos promulgar una ley que diga, miren ustedes, señores criminales, ya no podrán ustedes tener armas. Y entonces los criminales van a decir, ah, sí, de acuerdo, quiero ser un ciudadano respetuoso con la ley, ya no quiero ser un criminal, así que ya no voy a tener ningún arma.